Muy buenas tardes para todas y para todos. Sean todos bienvenidos a la Asociación Espírita Tercera Revelación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos vivos? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Y encarnados, así es. Vamos a hablar de un tema que creo que a todos y cada uno de nosotros nos compete. Y nos compete porque tenemos desafíos en nuestra existencia y uno de esos desafíos es el despertar de nuestra conciencia. Probablemente algunos de los que estemos aquí presentes tenemos despierto de una menor forma nuestra conciencia y otros de una mayor forma. Pero trataremos de poder que cada uno de ustedes pueda comprender de una forma muy sencilla cómo o qué caminos podemos tener o cuál es la propuesta que la doctrina espiritista nos da para ese despertar de nuestra conciencia. Primero vamos a hablar de este eminente filósofo y psicólogo americano William James, que nos dice que la conciencia es pues el centro de la personalidad, centro permanente e indestructible que persiste y se mantiene a través de todas las transformaciones del individuo. León Denis también nos dice que la conciencia no es solamente la facultad de percibir, sino también el sentimiento que tenemos de obrar, de pensar y de querer. Nuevamente, León Denis nos dice que la fase inicial de la vida, bajo cualquier aspecto que sea considerado, es la del sueño. Por eso mismo, el psiquismo duerme en el mineral, sueña en el vegetal, siente en el animal, piensa en el hombre. Y cuando analizamos este principio de León Denis, recordamos claramente las enseñanzas de Allan Kardec, cuando nos explica que el espíritu es el principio inteligente del universo. Y ese principio inteligente del universo empieza a nacer dentro de las especies menores, en este caso los minerales, los vegetales, los animales, hasta que finalmente llega a ser el ser espiritual, el ser inteligente que somos cada uno de nosotros, ese espíritu con E mayúscula que nos lo manifiesta y nos lo explica Allan Kardec. También la mentora Juana de Ángelis nos dice que el ser está destinado a la perfecta sintonía con la conciencia cósmica que duerme en él, aguardando los factores que le propicien su desarrollo y el continuo despertar. Todos tenemos en nuestra conciencia, en nuestro interior, esa conciencia, y seremos de alguna o de otra forma, tarde o temprano, seres superiores, en donde nos sintonicemos claramente con esa conciencia cósmica, con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y qué mejor que la doctrina espiritista. En el libro de autodescubrimiento, también Juana de Ángeles nos dice que etapa tras etapa, a través de los variados reinos, esa conciencia embrionaria expandió los gérmenes de la lucidez latente hasta alcanzar el discernimiento vasto y pleno. Y hoy ya nos damos cuenta que de una o de otra forma nosotros como espíritus inmortales que somos, que pensamos, que razonamos, que tenemos nuestros sentimientos, que podemos distinguir entre el bien, entre el mal, entre lo que se puede o no se puede hacer, vamos alcanzando ese discernimiento poco a poco, lentamente, cada vez un poco más. Por eso la propuesta espiritista es tan importante, porque es una palanca que ayudará no solamente a quienes no somos espiritistas, sino a la humanidad. Es una propuesta planeada desde antes por el mismo Maestro Jesús de Nazaret para estos momentos históricos en los cuales la humanidad, como nunca antes, necesita del despertar inmediato de la conciencia de los seres humanos. En el Evangelio, según el espiritismo, nos dice que Dios nos ha dado para que mejoremos precisamente lo que nos es necesario y suficiente: la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Y en la pregunta 621 del libro de los Espíritus dice que ¿dónde está escrita la ley de Dios? Preguntamos, ¿cuál es la respuesta? En la conciencia. En la conciencia, muy bien. Entonces es muy importante el despertar en el ser esa conciencia. Y para poder empezarse a despertar esa conciencia hay que hacerse varias preguntas. ¿Qué se es? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué debo realizar en la tierra? Y estas preguntas no todas las personas se las hacen. Muchas personas caminan, se alimentan,
se reproducen, se satisfacen comúnmente. Yo veo centenares de personas a nuestro alrededor que no se preocupan sino por el presente, pero no se han preocupado ni por su pasado ni por su futuro, y viven su presente como tal. Pero aquel que empieza a despertar su conciencia debería hacerse estas preguntas para encontrar entonces las respuestas y el camino para ese despertar. Entonces empiezan a surgir dificultades para el despertar de la conciencia. Y esas dificultades hacen parte de nuestro desarrollo intelecto-moral, de nuestro desarrollo como espíritus que somos. Simples complejos de inferioridad que algunas veces vienen de existencias anteriores, muchas otras nacen en esta misma existencia. Por ejemplo, estos fenómenos de bullying que ahora normalmente hacen lo que siempre históricamente hacían, efectuaban complejos de inferioridad en nosotros. Yo recuerdo de cuando yo era muy pequeño, yo era un chico muy delgado, como todavía lo soy, ¿sí? ¿Por qué se ríen? ¿Sí? Por eso, Delgado, el apellido Delgado, ¿no? ¿Sí? Y entonces mi madre siempre llegaba a la casa y yo llegaba llorando porque mis compañeros me hacían mucho bullying, porque me colocaban sobrenombres, porque realmente era un niño muy delgado, no solamente de apellido, sino físicamente. Hasta que una vez me dijo: no te vuelvo a aceptar que vengas aquí a seguir llorando a la casa. Si tú mismo no eres capaz de enfrentar esa dificultad, ese problema que tú tienes, no lo vas a poder superar. Y claro, tuve un momento de cambio bastante complejo dentro de mi vida, pero traje por algún tiempo algunos complejos que después fueron superados gracias a la doctrina espiritista. Y creo que cada uno de nosotros pudiésemos contar historias de nosotros allí detrás de eso. El narcisismo, que es ese profundo amor propio, no el amor que nos propone el Maestro Jesús de Nazaret, sino ese amor a lo físico, ese amor a que estemos cada día un poco mejor, desde lo externo más que de lo interno. Son obstáculos para despertar la conciencia. La agresividad, que empieza a notarse en todos los estadios de la humanidad y en todas partes, los medios de comunicación, los presidentes, los senadores, en todos los lugares donde hay debates, donde siempre hay confrontaciones permanentes, se empieza a visualizar la agresividad que aún permanece en el mundo. Los conflictos existenciales que muchos de nosotros hemos tenido y que tenemos actualmente, como el miedo, como la ansiedad, como los odios, como las drogas, como nos lo dice Juana de Ángelis cuando nos dice que uno de los conflictos existenciales puede ser también el alcohol, las drogas, etcétera, hacen que el ser no despierte rápidamente su conciencia. Los estados obsesivos, por lo general cuando está la influencia perniciosa de un espíritu sobre el otro, en diferentes direccionamientos, porque puede ser de encarnado a desencarnado, de encarnado a desencarnado, de desencarnado a desencarnado, de desencarnado a encarnado. Esa influencia perniciosa a causa de diferentes problemas que hemos causado en otras vidas y que hoy, por esa ley de afinidad, nuevamente llegan hacia nosotros estos espíritus, nos impiden muchas veces que la persona avance. Sin embargo, si la persona, hemos visto aquí en el centro espírita personas que han llegado en estos estados obsesivos, pero si la persona se da una oportunidad en su vida, luego de ese sufrimiento hay un nuevo despertar para su alma. También existe como una relajación dentro del ambiente psíquico de la humanidad. Entonces como que no hay tiempo para nada, como que vivimos el presente, como que queremos estar allí, como que queremos siempre descansar, como que nunca hay tiempo para nosotros mismos y nunca hay tiempo para nutrir nuestra alma, hacerla acrecentar. Y hay el menor esfuerzo por hacer cualquier cosa. Entonces, y eso ocurre muchas veces, sobre todo no cuando nosotros estamos trabajando, que nos están pagando un salario, pero sí cuando tenemos que llevar una actividad determinada, puede ser en la casa espírita, puede ser en una obra social. El menor esfuerzo que hace la persona por donar un poquito de su tiempo en beneficio de sí mismo y de los demás. Entonces son dificultades que se notan dentro del ambiente de la humanidad actual.
Y dice Juana de Ángeles que el despertar para la vida es como un parto interior profundo, libertador, dolorido y feliz. Yo, cuando ella habla del parto, yo me imagino, yo no soy mujer, pero sí me acuerdo cuando mi esposa la primera vez tuvo a mi hija mayor, Laura, y entonces me cogía aquí y me rompió el saco y me decía, yo no vuelvo a tenerlo. Así me hacía, yo decía, ese dolor debe ser muy fuerte, ¿sí? Y a los 2 años quedó otra vez embarazada. Entonces, le gustó el dolor, dicen por acá. Es como un parto, ¿sí? Ese despertar de alguna forma que muchas veces se manifiesta a través del dolor, en las diferentes manifestaciones de la vida, a través de enfermedades, vicisitudes, pruebas, expiaciones que todos tenemos que pasar. Entonces vemos esta gráfica de la conciencia y ahí en la parte vertical vemos está algo que dice acá naturaleza interna y la naturaleza externa. Los de naturaleza interna son aquellos que son los que siempre conservamos más, los duraderos, los que son de nuestros sentimientos, el amor, el perdón, la humildad, la sencillez, todo aquello que nos acerca hacia Dios, por eso está en la vertical, hacia el mundo espiritual superior. Pero también están los de naturaleza externa, que por lo general son los utilitarios, que son con los cuales nosotros tenemos que diariamente operar. También están allí los intelectuales, que no que no malentiendan mis palabras, pero los intelectuales también nos ayudan a crecer nuestra conciencia, pero más rápidamente nos ayudan a despertar a aquellos que son de naturaleza interna, aquellos que nos observamos hacia nuestro interior, más que aquellos que son de nuestro exterior, es decir, nuestras conquistas, nuestros títulos, todo lo que hemos conquistado exteriormente que puede quedar allí, pero que de pronto no nos ha contribuido a crecer como debemos crecer como seres humanos. Ahora, en una carta que dirigió a los romanos Pablo, conforme se lee en el capítulo 13, versículo 11, dice lo siguiente: digo esto, porque conociendo el tiempo que ya es la hora de que os despertéis del sueño. Y se refiere a las personas distraídas y distanciadas de la verdad, de las cuales están en permanente indecisión o en exigencias interminables o en discusiones inútiles o en búsquedas infructíferas. Todos estos mecanismos escapistas para abrazar el conocimiento libertador. Y vemos que hay cientos de personas así. ¿Cuántas veces nos hemos invitado a que participen de estas actividades o para que participen o que puedan iniciar ese despertar de su propia conciencia? Y tenemos indecisiones, exigencias. Yo recuerdo que alguna vez un amigo me decía, Milton, si tú me materializas un espíritu, yo voy a tu casa espíritu. Y yo decía, pues caramba, no te lo voy a materializar, yo quiero que tú comprendas el espiritismo no por el fenómeno, sino por la filosofía, ¿sí? Es mejor esa comprensión que nos da ese discernimiento, más que el fenómeno como tal. Entonces, y así estamos mucha humanidad aún todavía indecisa en dar este paso. También hay una gran cantidad de la humanidad que se mantienen en comodidad. Yo me siento bien en este lugar, pues me alimento bien, tengo un buen salario, tengo una buena familia y pues yo creo que no doy más allá, entonces me mantengo en un escenario muy cómodo. Y donde se satisfacen sobre todo los instintos, donde también se promueve el poseer los bienes y donde sobre todo queremos el destaque social y el poder. En otra carta dirigida a los Efesios también Pablo dice lo siguiente: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Evidentemente nos dice Juana de Ángeles que el llamado es dirigido para aquellos que a pesar de estar vivos son muertos para la realidad del sí, es decir, son muertos para despertar esa conciencia que está dentro de sí, son cadáveres que respiran, permanecen en estado de hibernación de los valores admirables de su inmortalidad. Vamos a mirar entonces algunos ejemplos. Entonces vemos el especialista en problemas respiratorios
que a pesar de que es un especialista y atiende diariamente a decenas de personas, es un empedernido fumador, ¿sí? Entonces se contradice, ¿no? Aquellos que promueven y practican el aborto. Entonces vemos decenas y miles de personas que hoy promueven y desean practicar el aborto, ¿sí? Si conociesen las leyes de la vida, comprenderían el crimen que están desarrollando. Y muchas otras personas se dejan llevar por estos fenómenos o por estas ideas absurdas. ¿Y cuántos abortos hoy no ocurren en nuestra humanidad, solamente en nuestro país, Colombia? El mal uso del agua y de los recursos naturales. Entonces también vemos que muchas personas hoy son poco ecologistas, me explico, es decir, utilizan los recursos naturales y cada vez vemos que se están aminorando más. Cada vez hay menos agua, cada vez vemos que el ambiente está más caluroso, cada vez vemos que hay menos árboles, cada vez vemos que la flora y la fauna empieza a cambiar a causa de la irresponsabilidad de los seres humanos. El no respeto al hogar. Hoy vemos que muchos jóvenes o personas se casan y estas relaciones duran muy poco tiempo, ¿sí? Sencillamente porque no se comprendieron, porque de pronto llegó otra persona con un aspecto físico mejor, porque tenía una mejor cuenta bancaria, etcétera. Entonces hay un continuo irrespeto en el hogar. Y esto ocurre muchísimo, créanme, el irrespeto en el hogar. Yo estoy en una empresa donde es una extraordinaria empresa, pero me veo con algunos compañeros y dentro y fuera, amistades que no son espíritas, y muchas veces me han cuestionado a mí, me dicen, pero Milton, si es que, ¿qué hombre no ha engañado a su mujer? ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo, alcen la mano los hombres que han engañado a su mujer. Alcanzaron a como 3. No, mentiras, eran pequeños chistes. Son muy cultos intelectualmente, pero espiritualmente aún les hace mucha falta, ¿sí? Son aquellos que hablan muy bien, tienen muy buenos conocimientos en diferentes ciencias, pero en el momento de ir a poner en práctica o de poder de pensar en sí mismo, en ayudar a alguien, hay una enorme diferencia entre lo que él habla, entre lo que él razona, entre lo que intelectualmente él ha conquistado frente al tema de los sentimientos. Utilizan un comportamiento agresivo, ya lo vimos, hay mucha gente que en este momento utiliza un comportamiento agresivo, mucha deshonestidad, la vemos en diferentes partes. Entonces vemos en qué nivel de conciencia están estos seres como tal. Suicidas inconscientes que pasan a la dimensión espiritual porque no han cuidado su cuerpo, no han cuidado su propia alma, no han cuidado su ser y pasan al mundo espiritual. Y cuando hablamos de suicidas inconscientes podemos hablar sencillamente de aquel que es muy glotón, de aquel que de pronto le gusta las bebidas alcohólicas, de aquel que utiliza el sexo no solamente para su procreación y para su equilibrio emocional, sino para ir ya como exagerando, como un vicio como tal, y cuando pasan a la dimensión espiritual pasan como suicidas inconscientes. Entonces Juana nos dice que son aquellos que siempre se excusan y se niegan a cooperar, afirmando que la vida tiene otros objetivos, hartándose de alimentos y gozos, que luego pasan dejándolos constantemente vacíos y hambrientos. Su despertar siempre es doloroso porque se les hace difícil abandonar los hábitos enfermizos y adoptar nuevos comportamientos. Y entonces la misma Juana de Ángelis nos propone en el libro Vida, Desafíos y Soluciones que uno de los tantos caminos para despertar la conciencia es la disciplina de la voluntad. Y nos dice que esa voluntad es como una fuerza que todos tenemos a nuestro interior, el querer hacer algo. Entonces cuando yo me doy cuenta que tengo un defecto, cuando yo me doy cuenta que tengo la oportunidad de poder cambiar, pues lo primero que debo hacer es mirarme hacia adentro, más que por lo general siempre miramos hacia afuera. Entonces miramos los defectos de uno,
no nos gusta la situación del otro, criticamos al otro, pero pocas veces hacemos un viaje a nuestro interior. Entonces ella nos propone que nos miremos hacia adentro, y luego de mirarnos hacia adentro, que nos interroguemos y que nos hagamos algunas preguntas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo realizarlo? ¿Y cómo realizarlo? Esas preguntas deberían hacer parte de nuestra propia vida, ¿sí? Para poder dar solución a muchas de las cosas, de los desafíos que nos propone nuestra existencia. Yo he visto acá cientos de personas que han pasado por nuestra casa espírita a través de los 31 años de ella, en las cuales a través de la atención fraterna sencillamente no han podido darse la respuesta a aquellas preguntas fundamentales de la vida. Y sus problemas surgen a causa de su orgullo, de su egoísmo, de mantenerse en ese círculo vicioso de sus propios pensamientos. Pero cuando nosotros le proponemos la doctrina espiritista y le decimos, mírate hacia ti mismo, mírate que también tú debes tener algunas cualidades muy importantes, no solamente defectos, entonces el ser empieza a despertar y empieza a tener soluciones inmediatas y propuestas para poder avanzar en su despertar. Otro camino muy importante es el papel de los guías espirituales. Todos, absolutamente todos tenemos nuestro guía espiritual. Y ese guía espiritual está de acuerdo en proporción directa a las tareas, a las actividades, a los compromisos que tengamos aquí en nuestro planeta Tierra. Pero ese ser es un ser que tiene algunas características mayores que nosotros, que nos ha propuesto desde antes de reencarnar y nos ha acompañado como un padre acompaña a un hijo, lo acompaña por primera vez al colegio, lo deja junto a los maestros, lo guía permanentemente y vigila por él en todo momento. Entonces ese es muy importante, ese guía espiritual, ya que ellos enseñan los caminos para el despertar de la conciencia, pero exigen que sus aprendices avancen, conquistando ellos mismos las distancias, particularmente aquellas íntimas que las distancian del sí. Entonces, entre más vayamos despertando, vamos dando una escalera como quien va ascendiendo, estos guías espirituales son más exigentes con nosotros, ¿sí? El maestro, ese maestro, quien haya sido maestro y vea en un alumno que tiene las grandes posibilidades, con toda certeza que el maestro le va a exigir más a ese alumno, porque ve que algún día ese alumno será un maestro, ¿sí? Entonces él está allí, atento, acompañando a su alumno permanentemente. Y Juana de Ángelis, en uno de sus pequeños libros, nos comenta una pequeña historia donde iba un maestro con sus discípulos en un camino y se tropezaron con un hombre que tenía dificultades con un carruaje, es decir, como en la figura estaba enterrada el carruaje. Pero este hombre estaba maldiciendo, estaba sentado allí, estaba diciendo que todo era por culpa de Dios, que porque estaba lloviendo, que si él, que nadie lo estaba ayudando, quejándose permanentemente. Y el maestro junto a los discípulos pasó, sin embargo los discípulos miraron al maestro como sorprendido, diciendo, pero ¿por qué no lo ayudaste? Sin embargo el maestro siguió avanzando y más adelante se encontró con otra persona en las mismas dificultades. Pero contrario al primero, él estaba con una pala, tratando de sacar con su propio esfuerzo, sacar su carruaje de la dificultad que tenía. Y le dijo, entonces el maestro a sus discípulos, ayudémosle a este hombre a sacar su carruaje de allí. Así actúan nuestros espíritus guías con nosotros. Cuando nosotros somos obstinados, cuando nos quejamos, cuando decimos, pero ¿por qué a mí me sucede estas situaciones? A veces nos dejan un rato, nos dejan un tiempo, a fin de que aprendamos del dolor, a fin de que aprendamos de la prueba que tenemos allí. Pero cuando ponemos ese esfuerzo, como esa voluntad que hacíamos en el slide anterior, pues el mundo espiritual, ¿qué hace? Nos impulsa, nos ayuda para que podamos salir adelante, ¿sí? Cuando la persona llega aquí a la casa espírita y de un momento a otro empieza a mejorarse, es porque la persona ha entendido y comprendido los conceptos que estamos aquí dando dentro del espiritismo. Porque empieza a tener un cambio a su interior, empieza a esforzarse por mejorar aquel ser
que como todos nosotros tenemos errores, pero que empieza a pulirse, y ahí es cuando el Espíritu guía con más fuerza nos va a ayudar, en este caso para despertar la conciencia. También en el libro Momentos de Salud y de Conciencia, que ustedes lo pueden obtener aquí a la salida, una propaganda, ¿sí? Ella nos habla del ejercicio de los valores como otro camino para el despertar de la conciencia. La conciencia puede ser entrenada mediante el ejercicio de los valores morales elevados que tienen por objeto el bien del prójimo y en consecuencia el bien propio. Y siempre hablamos de valores. Y yo voy a colocar un ejemplo muy sencillo que nosotros a diario lo vivimos en nuestra casa espírita y en nuestra fundación. En nuestra obra social tenemos un programa que se llama PIFB, Plan Integral, Plan Institucional de Formación en Valores. ¿Sí? Ahí habló la directora de la fundación. Y lo que hacemos es que vamos formando en estos niños estos valores, que a veces no los tiene dentro del hogar, por las dificultades que él tiene allá. Y el niño va allá como en un segundo hogar para poder nosotros enseñarle esos valores para que ese niño cuando crezca, sea un joven, un adulto, se sepa comportar como debe ser, ¿sí? Yo recuerdo que una vez le preguntamos a uno de los niños, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? Yo quiero ser bombero, el otro policía, hasta que uno me dijo, no, yo quiero ser un ladrón. ¿Pero por qué quieres ser un ladrón? Porque mi papá es un ladrón. Pero ese niño no sabía ni siquiera, para él eso era normal. Cuando pasado el tiempo, después de 2 o 3 años, le hacemos la misma pregunta al niño y el niño ya responde de una forma muy diferente. Su familia responde y cambia al camino y a la decisión que hemos tomado de ayudar a esa familia, a ese entorno de ese hogar, a esa comunidad, de formar en valores. Entonces uno de los caminos son los valores, esos valores éticos y morales que todos debemos ir cultivando diariamente dentro de nosotros. El discernimiento entre el bien y el mal, lo correcto, lo equivocado y las adquisiciones ético-morales surgen como crecimiento espontáneo de la esencia divina de lo cual está constituido el espíritu. No obstante, el perfeccionamiento y la profundidad de esos valores dependen del empeño, del interés y del esfuerzo de las realizaciones de cada uno. En muchas partes de los libros de Juana de Ángeles ella siempre nos coloca la palabra esfuerzo, ¿sí? Esa fuerza que todos los seres tenemos y que podemos transformar nuestra vida. O sea, esto está al alcance de cada uno de nosotros. Ahora, otro camino que nos propone la doctrina espiritista es la reencarnación, ¿sí? Y es maravilloso, porque a través de la reencarnación recibimos el bendito amor de nuestro Padre y Creador Dios, que nos da la oportunidad para ir creciendo a través de expiaciones, a través de pruebas, a través de diferentes circunstancias, en etapa tras etapa, para ir creciendo e ir despertando nuestra conciencia. Hay quien de pronto dirá, pero como Milton nos dice que la reencarnación, pues yo me espero unas 3 reencarnaciones más, ¿no? ¿Sí? No. Ya nosotros que tenemos esta conciencia del despertar y que conocemos el espiritismo, estamos llamados a acelerar ese proceso en esta misma reencarnación, a no esperar otros momentos en donde nos afligiremos porque otros han avanzado y porque nosotros nos hemos quedado por no hacer ese esfuerzo dentro del camino de la reencarnación. Entonces, dentro de la reencarnación el hombre reflexiona y comprende que el amplio periodo de sueño es el responsable de los innumerables conflictos que lo perturban, de las contradicciones entre lo que piensa y lo que hace, entre lo que aspira y lo que realiza, y mantiene la sensación permanente de estar incompleto. Esto le ocurre a muchísimas personas, ¿sí? Entonces, cuando ocurre algo inesperado o un infortunio, se pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Ustedes nos han preguntado eso? ¿Y por qué a mí me pasa eso? ¿Y por qué a mí me quedé sin empleo? ¿Y por qué no a otro? ¿Por qué a mí me dio la enfermedad? ¿Por qué perdí el ser querido? ¿Sí? Pero cuando se empieza a despertar la conciencia, la pregunta entonces cambia. Y uno dice, ¿y por qué a mí no? Mire la diferencia. Cuando estamos despiertos o empezamos a despertar, la pregunta podría decir, a mí me podría pasar eso.
Entonces, muchos se preguntan, ¿qué me está queriendo decir este fenómeno perturbador? Cuando empieza a despertar la conciencia, ¿esto que me está sucediendo, qué significado tiene para mi progreso? ¿Cuáles son las razones de este mensaje? Analicemos pues que cada una de las pruebas que tenemos en nuestra vida, por pequeñas o grandes que ellas sean, porque todos tenemos sufrimientos, tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y nosotros podemos hacer un cambio. A veces vamos por un camino lleno de sufrimientos y pudiésemos por un momento frenar y tomar otro camino diferente, un camino en el cual sea un camino más tranquilo, más pacífico, más lleno de equilibrio dentro de nuestra propia alma. Pero la decisión está en cada uno de nosotros. La decisión no está en Dios, la decisión no está en el Maestro Jesús ni en nuestro espíritu guía, sino está en nosotros de cambiar el rumbo de nuestro destino. Entonces, penetrándose con armonía y sincero deseo de autodescubrirse, de identificar el factor desequilibrante, la conciencia identifica la causa real y empieza a trabajarla, administrando la distonía profunda que se exterioriza en la forma intranquilizante. Tal comportamiento proporciona seguridad, fijación en el ideal, armonía y equilibrio, ¿sí? Yo por lo general aquí les digo a las personas cuando vienen al centro espírita que están con tristezas, con muchos pesares, a veces llegan personas me dicen es que tengo una influencia yo veo que siento cosas en la casa, mi marido me dejó, mis hijos ya no me respetan, y entonces veo muchísimo sufrimiento. Y otros más complejos aún todavía, he recibido personas donde me han dicho he sido un asesino, yo he violado a personas. Sí, hemos escuchado situaciones bastante complejas. A todos estos seres yo les aconsejo siempre que hagan el bien. Y a muchos de ellos les aconsejo que vayan a la fundación. ¿Por qué? Porque de una forma terapéutica empieza a ver que su dolor es así de pequeño, frente al dolor que muchas otras personas tienen. Y al ver que un niño, un joven o una familia de estas te sonríe, te abraza, te dice gracias, te dice palabras bonitas con tanto cariño, tú empiezas a cambiar, tú empiezas a mejorar tu alma, ¿sí? Y entonces tu comportamiento empieza a fijarse en comportamientos de armonía y empieza a quitarse la desarmonía que existe en cada uno de nosotros. Entonces, ahora, el camino más importante para el despertar de la conciencia es el Evangelio de Jesús de Nazaret, ¿sí? Que es un verdadero tratado de psicoterapia. La propuesta es que debe ser leído, comprendido y aplicado. Y Jesús, que es el más notable psicoterapeuta de la humanidad, afirmó lo siguiente: vosotros sois dioses y podéis hacer todo cuanto hago y mucho más si queréis. Esta es una propuesta desafío, y yo les dejo hoy esa propuesta de desafío también para ustedes. Es una propuesta de desafío para seres maduros psicológicamente, capaces de llegar más allá de lo habitual y que están dispuestos a conseguirlo. Entonces, para lograr el éxito de esta tentativa de buscar el despertar de la conciencia en su propio ser, es necesario poseer varias cosas, que todos las tenemos, pero que tenemos que irlas cultivando mucho más: la autoconfianza y la fe. La confianza en que nosotros sí podemos llevar a cabo cualquier cosa que nos propongamos, ¿sí? Cualquier cosa, por pequeña que ella sea, podemos hacerla con la confianza en nosotros mismos. Podemos alcanzar todos nuestros sueños, todas las cosas que nos estamos imaginando, podemos alcanzarlas en todos los sentidos de la vida, con una seguridad coherente que existe entre el desear y el poder realizar. A veces deseamos mucho. Yo quisiera hacer obras sociales, yo quisiera construir una casa espírita más grande, pero bueno, y el realizarlo, ¿cuándo lo voy a realizar? Recordemos esa historia de aquel espiritista que siempre deseó y quiso llevar a cabo una tarea social dentro de su institución. Sin embargo, en una noche, él se soñó con su espíritu guía y el espíritu guía le proponía que él desarrollara esas tareas, esas actividades. Al otro día, él llegó con una fuerza espiritual a la casa espírita y les dijo a todos los presentes:
venga, yo a partir del día de hoy voy a hacer un ancianato, voy a hacer un sitio para los niños, voy a hacer una serie de actividades que llevo, ¿sí? Y pues los compañeros quedaron todos sorprendidos por ese deseo de querer empezar a hacer algo. Sin embargo, nunca lo pudo realizar porque la noche siguiente él amaneció desencarnado, ¿sí? Entonces, no dejemos para mañana lo que podemos empezar a hacer en el día de hoy. Saliendo del sí mismo perturbador, de las ambiciones exclusivamente de naturaleza material e inmediata. El Maestro Jesús de Nazaret, en su propuesta máxima, nos da una enseñanza fabulosa que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y aquí nos está dando 3 grandes enseñanzas: amar a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo. Juana de Ángelis, mirando esta propuesta, observándola, analizándola, ella dice que para poder llegar a amar a Dios, primero debe amarse al prójimo, pero en primera instancia debe amarse a sí mismo. Y en ese despertar de la conciencia, el amarse a sí mismo es muy fundamental. Y en el libro Filón de Amor nos dice que cómo lo podemos desarrollar. Y nos dice que debemos tener una abundante alegría de vivir. Entonces todas las mañanas, todas las noches, en todo momento, debemos estar felices. Yo siempre me acuerdo del hermano de John Reynolds, que está aquí presente y que siempre que lo saludo me dice: estoy feliz de la vida. Y así, estoy feliz de la vida. Proyecta esa felicidad a todo el mundo. Debemos estar siempre felices a pesar de las circunstancias que la vida nos da. Hacer siempre un autoanálisis permanente, es decir, una evaluación interna de cada una de lo que somos, de lo que estamos hechos, ¿sí? De las grandes posibilidades que tenemos de crecer espiritualmente. El cultivo de los valores éticos, que lo podemos ir a través de la misma doctrina espiritista acrecentando, de la responsabilidad para con la existencia. Y ella nos dice que esa responsabilidad está en 2 vías: en la parte moral y en la parte intelectual, que debemos ir creciendo, ojalá de forma paralela, ir creciendo paulatinamente y siendo responsables con nosotros mismos. Esa autoestima, ese quererse a sí mismo, no ese nadaísmo, sino ese quererse, ese apreciarse como ese ser inmortal que existe, que vive, que siente y que está con nosotros en todos los instantes de la vida. La confianza en cada una de las tareas que tengamos, ¿sí? Si no pudiésemos entonces llevar a cabo las tareas, tenemos que tener, ante cualquier emprendimiento debemos tener una confianza en nosotros, por pequeño que él sea. Sí, yo quiero formar una empresa. Bueno, tomémonos la confianza y hagamos las cosas que debamos hacerlas para llevarla a cabo. Esa confianza en sí, de que sí podemos, y que podemos inclusive hacerlo mejor que cualquier otra persona. Esa perseverancia en los propósitos que se ha alcanzado. Siempre debemos perseverar para alcanzar. Entonces, ¿cómo desarrollar el amor a sí mismo? Aquí hay una propuesta bastante amplia que nos da Juana de Ángelis. ¿Cómo amar al prójimo? Entonces nos dice que lo primero es la fraternidad para con todos. Ese cariño, ese amor, ese compañerismo, esa solidaridad que debemos tenernos unos con otros. La caridad en cualquiera de sus formas. ¿Es posible hacer la caridad? Yo pregunto. ¿Es posible? No escucho. Es posible, de muchas formas. De formas sencillas, sin necesidad muchas veces de acudir a recursos económicos. ¿Cuántas veces podemos darle un buen consejo a alguien? Estamos haciendo la caridad. ¿Cuántas veces podemos desviar a alguien de tomar la decisión de suicidarse? Mire que nosotros hacemos el esfuerzo siempre de transmitir nuestras conferencias. No serán perfectas, pero un joven de una localidad acerca de Guainía nos dice que él había tomado la decisión de suicidarse. Y sin embargo, él buscó en internet y encuentra una conferencia de nosotros. La mira y toma la decisión de no suicidarse. Entonces, es una caridad que también se lleva a cabo. De 1000 formas podemos hacer la caridad. De formas tan sencillas, ¿sí? En nuestro diario vivir, el solo hecho de poder saludar a una persona,
de darle una sonrisa, de agradecerle porque nos presta un buen servicio, es un acto de caridad para con las demás personas. El perdón para quien me ha ofendido. Creo que todos de alguna forma guardamos rencores. Y es importante y urgente sanar nuestra alma. Buscar la causa raíz de nuestro problema. Buscar la solución a ese conflicto que está allí a nuestro interior y que no nos deja avanzar. Y que no tengamos que pasar al mundo espiritual con ese mismo rencor por alguna persona, por alguna institución, por alguna situación que haya pasado. Es importante que de forma inmediata aprendamos a perdonar. Que vayamos al encuentro de aquel que nos ha ofendido, ¿sí? Que tengamos el valor de poder decir perdóname, o tengamos también el valor de aceptar el perdón de la otra persona, ¿sí? Así nos vamos acercando más al amor al prójimo, la paciencia para con las imperfecciones ajenas, y esto es muy importante, porque a veces somos impacientes, todos somos diferentes. El mundo espiritual ni Dios no nos hizo clones acá, ni hizo igual uno ni el otro. Y todos tenemos cualidades y también todos tenemos defectos. Entonces tenemos que tener paciencia con las imperfecciones, así como queremos que tengan paciencia con las imperfecciones que tenemos nosotros a nuestro interior. Y nos dice Juana también que nos propone que para poder amar a Dios podemos hacerlo a través del Maestro Jesús de Nazaret. ¿Y cómo desarrollarlo? Hacer un análisis y meditación de sus enseñanzas, que son terapéuticas, que son actuales. Nosotros en nuestra casa decidimos hacer el Evangelio según el Espiritismo, pues siempre lo hacemos los miércoles y los domingos, todos los miembros de la casa espírita. Tal vez no lo hacemos a la misma hora propuesta, que es a las 8 de la noche, sino nosotros lo hacemos a las 9 de la noche antes de acostarnos. Y nos hemos propuesto estudiar primero el Evangelio. Entonces vamos como capítulo a capítulo a estudiarlo y después a hacer la oración. Y créame que he encontrado cosas que antes no había encontrado. Créame que me he sentido un poco ignorante al ver la propuesta maravillosa que el Maestro Jesús nos está dando a través, en este caso, del Evangelio según el Espiritismo, para cambiar nuestras vidas. Pero hemos sido un poco sordos en este aspecto. A través de la oración, que es un método que está al alcance de todos, nos acercamos a Dios, ejemplificando su vida a imagen del Maestro Jesús de Nazaret. Es decir, un modelo a seguir es Él, un modelo de actuación, de pensamientos. Cuando uno piensa en el Maestro Jesús de Nazaret, creo que es como la brújula inmediatamente que nos da el norte de lo que debemos hacer exactamente. Dejarse impregnar del amor de Jesús, ¿sí? El Maestro Jesús está presente, está más vivo de lo que nosotros creemos. Está comandando nuestro planeta Tierra y espera de nosotros en el mundo espiritual. Dicen los espíritus que nosotros siempre deseamos que los espíritus buenos nos ayuden, pero también los espíritus buenos están esperando que los encarnados también actuamos en favor del bienestar de la vida de nosotros mismos. Entonces es importante a dar ese paso y no esperar siempre esperando a que el mundo espiritual haga lo que nosotros podemos hacer. Hacer el otro lo que Jesús haría en una situación igual. Reflexionemos y verá que pudiésemos encontrar el amor a Dios a través de las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret. Entonces el ser consciente de sí mismo es la meta esencial para lograr el amor a sí mismo, que amplía la bondad, la compasión, la acción benéfica en favor del prójimo. Ahora, otro camino, y es muy importante, el conocimiento del espiritismo. Creo que todos los que hemos entrado a las filas del espiritismo, de una o de otra forma, hemos despertado nuestra conciencia, ¿no es cierto que sí? Ya hoy pensamos diferente a lo que pensábamos hace 20, 30 años, o 3 meses, o 6 meses. Creo que ya estamos un poco más despiertos. Y sobre todo cuando hablamos de la inmortalidad del alma, y cuando sabemos y tenemos el conocimiento de que la vida continúa en el más allá, pues ella nos propone que debemos ser responsables con nosotros. Porque la vida no es una, sino que la vida continúa y que inclusive nuestra verdadera morada es la de los espíritus. Y que aquí solamente estamos aprendiendo transitoriamente por un tiempo para retornar a la morada de los espíritus. Que cuando conocemos dentro de la reencarnación, dentro de la ley de causa y efecto,
cuando analizamos los conceptos de la existencia de Dios, de Jesús como modelo y guía, de la comunicación con los espíritus, que es algo maravilloso, de poder comprobar de que la vida continúa en el más allá. Y creo que todos aquellos que de una forma seria, de una forma ética, llevamos a cabo las reuniones mediúnicas, hemos recibido el consuelo de los espíritus. Hemos recibido los consejos necesarios, ¿sí? Más allá de que nos den las medallas de la Cruz de Boyacá por alguna cosa que hayamos hecho, yo creo que el buen espíritu es aquel que te aconseja, te orienta, te indica el camino como debe ser. Y a veces encontramos, o muchas veces diría yo, encontramos en la comunicación con los espíritus justamente ese consuelo que nos da la doctrina espiritista. Es maravilloso poder comprobar la inmortalidad del alma. Hace exactamente como 6 semanas, mi padre había desencarnado hace 13 años atrás, y en una comunicación a través de una psicografía, pues nosotros hicimos una reunión mediúnica de educación de la mediunidad, y algunos compañeros psicografían y después la leemos para ver, y me dice la medium, esta carta es para ti. Y yo, pero ¿cómo así? Cuando empiezo a leerla era mi padre, con las evidencias de sus características, con sus sentimientos, como él era, un hombre sencillo, ¿sí? Que cometió también errores, como todos los seres humanos, pero que estaba allí dándonos la prueba de la inmortalidad. Fue algo maravilloso. Entonces, ¿quién no se va a consolar con algo así? ¿Quién no va a cambiar su vida? ¿Quién no va a despertar su conciencia ante la propuesta maravillosa que nos da el espiritismo? Es maravilloso. Por eso todo lo que hizo Allan Kardec, todos aquellos que vienen liderando el movimiento espiritista en nuestro país, a nivel internacional, todos aquellos que se esfuerzan por esclarecer a la humanidad y decirles, mire, la vida continúa en el más allá, pongamos mucha atención, porque son seres que están trabajando, seguidores del Maestro Jesús de Nazaret. Y el espiritismo es sencillamente traer de regreso a Jesús nuevamente a nuestras vidas. Es traer de regreso sus enseñanzas. Es decirles, es posible que podamos crecer espiritualmente, y qué mejor que con la doctrina espiritista. Podemos aprender la ley de la evolución, la ley de justicia, amor y caridad, y de muchos conceptos que están alrededor de la doctrina espiritista, porque ella realmente nos da las respuestas al porqué de cada una de las interrogantes que cualquier ser humano tenga en la actualidad. Entonces el despertar de la conciencia está al alcance del querer para hacer, del esforzarse para triunfar, del vivir para no morir jamás. Dios, entonces, nos dice en el Evangelio según el Espiritismo, en su infinita misericordia, ha depositado en el fondo de vuestro corazón un centinela alerta, que se denomina conciencia. Escuchadla, os dará únicamente muy buenos consejos. Cada uno de nosotros la posee. Es un tesoro invaluable. Dios a todos nos los ha dejado allí, inscrita sus leyes, para que las comprendamos, para que las apliquemos, para que podamos esforzarnos en ese crecimiento continuo y espiritual que todo ser inmortal como somos nosotros debemos efectuar en este camino sin fin de nuestra existencia. Entonces, por su atención, muchísimas gracias.